buenas tardes, buenos días, buenas noches a mis amigos, a mis enemigos, a toda la gente, porque dicen que es Navidad. Para mí todos los días son Navidad. Y Año Nuevo, y todos los días son domingo. Domingo de diversión, de distracción, de producción, de cosas lindas. Porque ¿qué saco yo con quejarme, con reclamar? Ya sabemos que los gobiernos de turno son como este, o peores. Y que este pueblo, como le va la cosa, ahí está hipnotizado, están aplaudiendo ni siquiera la mano del verdugo, sino la bota del milico que los aplasta. Entonces yo tengo que alegrarme, y por eso digo, como mi padre Humberto Miranda, mira hacia allá esa lejana nube que lentamente al infinito sube, esa que ya no ves, que ya no alcanza tu mirada a seguirla. Es mi esperanza permanente en uno mismo, quererse a uno mismo, respetarse. Con mis primeros 81 años estoy nuevecito. Quererme a mí, querer a mi compañera Jacqueline, querer por supuesto al amante de mi mujer, que es el que garantiza que yo funcione. Si no, ¿cómo pago este programa? Yo tengo más de 30 y pico, 40 y pico años haciendo producciones radiofónicas, televisivas. Este mismo programa, Sacúdete, lo hice con mi hija hace como 30 años, en televisión. Luego me han votado todas las radios aquí en Guayaquil y en Ecuador. Me votaron de Atalaya de Milagro. Ecuador Martínez, una voz bellísima, linda. Aproveché que yo era catedrático ahí y el hijo me consiguió el local y ahí hacía las clases en vivo y salía al aire. Luego en Atalaya de Guayaquil, en Radio Cristal, mi pana, mi cómplice, Carlos Armando Romero Roda, me decía que le dé clase a su personal. Yo iba y hablaba tontería y bueno, ya la gente no me entendía, pero estaban contentos porque siempre digo algunas incoherencias. Y ese terremoto con derrumbe, por lo menos les menea un poco el cerebro y a algunos el corazón. Y con eso me basta. Y así, yo soy un mugalari, le decían antes a mi amiga del alma, a Gurchane, a una vasca, a Gurchane Ganchegui. Yo digo de Rosario, porque yo no entiendo el vascuense, el euskera, como llaman ellos. Entonces, soy un mugalari, una especie de contrabandista, un paleto, un hombre que anda por ahí suelto por la vida, haciendo locuras, aventuras, venturas y sobre todo diabluras. Y me va bien, estoy contentísimo, encantado. Pienso no solamente en Jacqueline, sino en mi hijita Alcira. Pienso en mi otra niña que está en el, qué sé yo, fuera de aquí, ¿no? Fuera de este país, tuvo que irse fuera de este país. Juliet. También en mi meteorito, mi nieto, que es mi hermano, mi amor, que me inspiró para que tenga aquí a mi pana Pinocho. ¿Cómo se llama este que está aquí? Pedrito Roldán, mi pana MacGyver. Sí, Pinocho, ¿no? Oye, aquí tiene la plata, usted no se la ha llevado. No se la ha llevado, mi pana, y aquí hay dólares. No, es moneda antigua ecuatoriana. Son monedas antiguas. ¿Y cómo lo sacamos? Hay que romper esto para sacar. Es que Pinocho es mi pana del alma y me encanta porque es vago como yo. Nunca fue a la escuela. Prefiero estar con todo el mundo menos en la escuela porque ¿qué es la escuela? Una fábrica de esclavos. Porque los prusianos ya hace mucho más de 100 años y la tecnología llamada revolución industrial, ¿qué fue lo que hizo? Que necesitaba soldados para seguir manejando y manipulando. Y necesita trabajadores. Y por eso puso las escuelas, porque más barato es un empleado que crea que es libre que un esclavo. El esclavo, uno tiene que darle de comer, dormir, curarlo, etcétera, ¿no? Y hacían todo de mala gana. Pero en cambio, el obrero actual y la persona, el que cree que es clase media, contentísimo para ir a consumir en McDonald's, comprar zapatos Nike, y se le va toda la plata y siempre está endeudado. Para eso son las tarjetas de débito, para tenerlo como lo tienen, y creen que son libres. Entonces, ¿qué pasa? Es un proceso asqueroso, terrible, que muy pocos los denuncian. Pero, por ejemplo, los que no manejan el mundo, los que son millonarios porque manejan el mundo, otras élites encima de ellos. Elon Musk,
Bill Gates y otros, son muy pilas, muy inteligentes. Meten a sus hijos y a sus nietos en escuelas en las cuales no se le permite tablet, ni internet, ni celular, ni BlackBerry, ni ninguna de esas cosas. O sea, saben que eso, si uno abusa con estos pueblos descriteriados que usted ve, se mueren de hambre y están con un celular de $200, tremendo y todo, ¿no? Entonces, esos ya no piensan, creen lo que les dice la televisión, creen que todo va mejor con Coca-Cola, creen que van a McDonaldizar su vida y se ponen con ropa de marca y todo para aparentar ante gente que no los conoce y que no le importa. Y así les va. Así les va. Pobrecitos. Otros, en cambio, trabajan como burros, aspirando a ser los más ricos del cementerio. Pocos piensan. ¿No ven que sus amos, aquí por ejemplo en Ecuador, mandan a sus hijos a Europa o a Estados Unidos? A universidades que teóricamente sean buenas como Harvard, tremendas porquerías que enseñan a que uno sí aprenda cómo explotar a otros. Pero qué lindo ser un vago con su itinerario como yo, tener tiempo libre organizado, hacer estos programas que a mí por supuesto me cuesta dinero y los hago, lo he hecho antes de los años 90, cuando me metieron preso injustamente por decir verdades. Ahí arranqué yo en este país, ya lo había hecho en Europa. Bueno, ahí hago los programas. Nunca he sido empleado en ninguna radio, en ningún canal de televisión. Yo pago mis programas. Lo que pasa es que a alguna gente, antes, le encantaban mis locuras, mis curiosidades, y entonces me buscaban y me ponían las llamadas publicidades a mi manera. Y yo escogía las publicidades. Y siempre de alguna manera autofinanciaba o de alguna manera salía adelante con mi programa y nunca lo suspendí. Incluso cuando yo estaba fuera del país, tuve que ir, yo viví 14 años en Europa y luego ya estando en este país, ya tuve que salir varias veces. Entonces, los Pinochos de turno, mi pana del alma, mi hija Alcirita, Jacqueline Alcira, nombre de mi mamá, hacía el programa mejor que yo y me reemplazaba incluso en la cátedra universitaria. Es decir que mi hermano que está aquí delante a 5 metros, Pedro Roldán MacGyver, fue estudiante en una de las universidades donde yo trabajé, porque trabajé en ciencias psicológicas, en comunicación social y otras facultades de las cuales me han echado, gracias a Dios, o al diablo. Y entonces me acuerdo que Pedro Roldán dice que fue alumno mío, a mí no me consta, porque yo me largué a Suecia, qué sé yo, o estaba en Cana o en Canadá. Y él acaba de decirme que mi hija Jacqueline fue profesora de él. Y cuando yo volví a querer dar cátedra, Pedro Roldán y su pandilla y la mayor parte del estudiantado se me acercó con esa cara de yo no fui, pero que en el fondo son matones. Me dijo, lo queremos mucho a usted, doctor Miranda, pero por favor, que siga dando clases su hija Jacqueline. Hice como que me cabreaba. Yo soy vago, me largué y me fui nuevamente del país. O sea, mi hija hace programas mejor que yo. Hace poco estaba haciendo un programa del péndulo aquí en la Unión Nacional de Periodistas, pero ahora es catedrática y ya abandonó y yo me le robo el espacio. Y así me va la vida, con mis locuras, mis incoherencias, terremoto con derrumbe, me dicen a veces. O si no, arroz con mango. Ahora me dicen, pareces borracho con metralleta. Y me va bien. Y me hace acordar de cuando era pelado. Yo también fui niño, tremendo, viéndolo a Pinocho. Pienso, como Paco Ibáñez, que érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todas las ovejas. Y había también un príncipe malo, ese es Pedro Roldán, una bruja hermosa, mi compañera del alma Jacqueline, y un pirata honrado, ese soy yo. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. ¿Qué te parece, Pinocho? ¿Estás de acuerdo o no? De estar de acuerdo, porque ya somos dos delincuentes que no van a la escuela, que no creen en la escuela, peor en el colegio y peor en las llamadas universidades. Y eso que yo tengo doctorado, tengo maestría, pero no creo en ese cuento. Más fácil es encontrar un doctor que encontrar un señor.
O sea, puedo decir incoherencias, pero me gusta ser así, porque tenemos que cambiar este mundo tal en este minuto ilógico de la humanidad, este minuto ilógico, asqueroso. No, no, ojalá que haya voces lúcidas, como las de la Unión Nacional de Periodistas, que replanteen el asunto y que de alguna manera lleguen a este pueblo y a otros pueblos, porque este programa de todas maneras me lo escuchan mis hermanos allá en Canadá, en Estados Unidos, y en alguna parte de Europa, sobre todo los de habla castellana. Yo no sé castellano ni español, ni siquiera sé quichua, pero me defiendo de alguna manera. Y me escuchan los amigos y me dan sugerencias, pero me dicen, no hables tonterías. Pero yo les contesto que mi locura tiene un método, como decía Shakespeare a través de Hamlet. Y Oteiza me enseñó, el maestro vasco, que la aventura podrá ser loca, mas el aventurero debe ser cuerdo. No llegó el maestro. Por otro lado, aprendí en la vida algo que me decía gente, que la locura todo. Y tenemos entonces, hablando de locura, ya tenemos el encanto de que esté con nosotros el maestro ecuatoriano, por eso se retrasa, maestro Guru Mangala Das. Buenas tardes, maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Lo atropelló un coche? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Lo estábamos esperando a las 12:30. Circunstancias pues, nos atrasan. Ajá, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, hermano? Gracias al Señor, bien, con ánimo, con entusiasmo. Ganas de hacer las cosas. Sí. ¿Hicieron prachada ayer y conferencia y charla en Hare Krishna? Sí, como siempre, todos los domingos tenemos eventos públicos. ¿En qué consistió el de ayer? Ayer estuvimos con un tema acerca de la importancia de la espiritualidad, ¿no? Cómo desarrollarse en comunidad, cómo desarrollarse en la familia, cómo desarrollarse en la empresa con una visión espiritual, sin dejar la familia, sin dejar el desarrollo económico de la industria, del trabajo, pero con una visión espiritual para que no hayan vacíos siempre, porque cuando nos ocupamos solo de la materia o nos ocupamos solo de lo espiritual, siempre hay algo que falta, ¿verdad? Entonces podemos desarrollarnos mucho a nivel material, pero si no tenemos la parte espiritual, siempre vamos a estar buscando, porque no hay una satisfacción total. Esa vida espiritual permite que usted y otros seres se defiendan en sociedades vulnerables como esta, Absurdistán organizado. Sí, en realidad este mundo tiene lo bueno y lo malo. Ajá. Pero como nosotros pertenecemos a un mundo donde todo es bueno, ajá, como seres espirituales, entonces no logramos como aceptar en un 100% estas situaciones duales, ¿no? Entonces no queremos esas situaciones de injusticia que se pueden ver en este mundo, o de la falta de respeto, o quitarle la vida a otro ser, etcétera. Sacrificar animalitos, por ejemplo. Sí, entonces todo eso si nos preparamos, podemos como ir como trascendiéndolos, ¿no? O sea, sabemos que existen, pero que hay un lugar donde eso no existe y trabajamos para ir a ese lugar, ¿no? Mientras tengamos que nacer en el mundo material, el mundo material tiene eso, dice que el mundo material, la creación material, es conocido como que es temporal y lleno de miserias, ¿no? ¿Y ustedes cómo afrontan esas miserias? ¿Con el látigo como hizo el Maestro Jesús? ¿O cómo enfrentan situaciones terribles que son peores que las que vivió Jesús aquí en Guayaquil? Al pie de ustedes en el Parque Centenario, usted ve violencia de día y de noche, ve situaciones, mendicidad,
de una situación Sí, terrible. ¿Cómo la afrontan hay ustedes miseria, sin violencia? Básicamente las escrituras mencionan que hay miserias que nos da el cuerpo y la mente, Ajá. miserias que nos dan otras entidades vivientes y miserias que nos dan que nos da la naturaleza material. Por ejemplo, el cuerpo se cansa, ¿Ya? que queremos seguir despierto, pero nuestros párpados se cierran. Ya. Es una miseria, quieres seguir despierto porque quieres acompañar a un ser querido o estás en un trabajo, que necesitas estar despierto, pero te vence, es una miseria. Otra miseria es que te dio hambre y te duele el estómago, hay una desesperación, etc. Miserias que nos da el cuerpo se enferma, envejece, te duele acá, te duele allá, son miserias. Y la mente, ¿no? La mente te hace pensar, oh, cómo te quiere esta persona o cómo te odia esta persona, si yo lo hago así, yo voy a triunfar, yo voy a conquistar acá, allá. Entonces, la mente te crea montones de cosas que luego la misma mente te hace rechazarlas, ¿no? Una de las situaciones de la mente es que acepta y rechaza. ¿Y la naturaleza? Entonces, luego están las miserias que nos dan otras entidades vivientes. Pueden ser personas, como pueden ser no personas, no seres humanos, ¿no? Miserias que nos dan otras personas que uno ni siquiera las conoce, pero están hablando de uno. O te están tratando de armar un problema. Personas, ¿verdad? Sí, apareció una persona que te causó un problema porque hablaste muy despacio o porque le pediste que te vendiera algo y ya se enojó, etcétera. Pero eso no es el proceso de la vida. Por ejemplo, que uno decidir dormir es parte del proceso natural. Para mí no es una miseria. O sea que en un momento dado el cuerpo me pida que me alimente para poder hacer estos programas con lucidez y estar con seres espirituales como usted. No creo que eso no es miseria, no, más bien es parte, y para mí, más bien Madre Natura nos prodiga este instante y tantas cosas. Eso no es miseria. ¿Qué miseria hay de Madre Natura para nosotros? Claro, aparentemente es como algo natural que tengamos que alimentarnos. Pero cuando tú no quieres alimentarte, no es el momento, tú estás como en otra situación, que no quieres dormir, por ejemplo. No quieres dormir, estás preparando un programa que tienes que presentarlo o estás haciendo un trabajo y no quieres. Es la respuesta de uno quizás, pero no es una miseria natural o del cuerpo, sino está reclamando, por favor, préstame atención porque lo tuyo, por favor, pero es una incoherencia. Ok. Estas son las miserias que nos da el cuerpo. El ser, lo que mora dentro del cuerpo, el alma, lo que es la vida. El cuerpo, la materia es muerta siempre. El cuerpo, sin la presencia del ser, sin la presencia del alma, no tiene vida. O sea, el cuerpo siempre está muerto, desde que nació. ¿Y el alma si no tiene cuerpo? El alma tiene su cuerpo, el alma tiene su cuerpo espiritual. Su cuerpo espiritual, lo espiritual, el cuerpo espiritual está formado de 3 elementos. Así como el cuerpo burdo está conformado de tierra, aire, fuego, éter, agua, el cuerpo espiritual está formado de Sat Chit Ananda, de eternidad, conocimiento pleno y de bienaventuranza plena. Y eso le permite a usted tener intuición y captar, prever situaciones futuras en estos medios tan duros. En la medida de nuestra purificación. No es como si hay algo que te está impidiendo ver, que no tienes la claridad, ¿verdad? De lo que está más allá de nuestro escritorio. Entonces no vas a poder ver. Entonces hay que ir retirando. Entonces en nuestras vidas, mientras tengamos una conciencia material, la conciencia material es muy limitada, la conciencia espiritual es ilimitada. Entonces puedes ver las cosas realmente como son, ¿verdad? ¿Cómo son? Ahí me decía Pedro Roldán que tiene un material de 2 minutos en el tiempo que nos queda, porque realmente se nos va el tiempo. Dicen, Dios perdona el tiempo, ¿no? Hay un planteamiento que nos plantea, que nos prodiga
Pedro Roldán. Me encantaría su punto de vista, porque es para usted que nosotros ponemos esto. Mira, en el mito, Platón nos cuenta que hay una cueva con un grupo de prisioneros encadenados desde que nacieron y que solo pueden ver sombras en una pared. Y esas sombras son su realidad porque nunca han visto ninguna otra cosa. O por lo menos, eso es así hasta que uno se escapa, ve el mundo real y dice: "Wow, madre mía, niño, lo que me estaba perdiendo". Pero cuando vuelve a contárselo a los demás, no la creen. Y ahí va la metáfora. Las sombras serían todas esas cosas que damos por hecho, como las noticias, las modas o las opiniones de tu cuñado. Pero para ver la verdad tienes que salir de tu zona de confort. Que, spoiler, no es fácil y luego encima nadie te quiere hacer caso. Hoy en día esa caverna podría ser tu adicción a TikTok, tu trabajo que tanto odias o esa relación tóxica. Y salir significa cuestionar lo que consumes, aprender cosas nuevas o, yo que sé, apagar la tele de vez en cuando. Resumiendo, Platón nos dice: deja de ver las sombras y empieza a ver la realidad. ¿Es fácil? Ya te digo yo que no. ¿Es necesario? Bueno, pues depende de si quieres seguir siendo un prisionero o no. ¿Qué me dices? ¿Te atreves a salir de la caverna? O yo que sé, al menos mirar más allá de la pared. Y si este vídeo te ha hecho pensar, dale like y suscríbete, porque hoy te voy a explicar en 2 minutos por qué el mito de... Muy bien. Sonó muy bonito, pero yo no entendí nada. ¿Usted entendió algo de eso? Por ahí algunas palabras. Sí. Porque lo que yo entendí cuando yo lo aprecié en mi hogar, en mi laboratorio, era la cueva tremenda y que uno ve sombras. Ese es una mitología griega. ¿Qué personaje, si me ayudas, Jacqueline? Creo eso. ¿Ah? La moda, Ajá. la publicidad, bebidas. Ya muy bien, pero el personaje histórico que según se plantea hizo eso. ¿Me ayuda Pedro Roldán? ¿Ah? Sí, es la famosa cueva de Platón, que plantea que somos prisioneros, que estamos amarrados. Sí, se recuerda usted ese mito, ¿no? Sí. Amarrado sí, desde que nace y solamente ve sombras porque le han proyectado sombras, cree que esa es la vida, hasta que algunos lúcidos se escapan y ven otras posibilidades espirituales y hacer cosas bellas, y cuando regresa nuevamente a decirle, realmente hasta lo liquidan. ¿Qué opina usted de eso? Hay una historia de un rey. Ajá. El rey cumplía años y quiso bendecir, darle bendiciones y lo que las personas reas, los presos le pidieran. Entonces él se dirigió a la cárcel y habló para todos los reclusos y les dijo: bueno, hoy es mi cumpleaños y estoy de fiesta. Hoy les doy lo que ustedes me pidan. Así que pídanme lo que ustedes quieran. Libertad. Entonces un ciudadano, un preso, levantó la mano y dijo: señor, mi rey, por favor. Y él dijo: sí, por favor, diga. Dijo: usted está diciendo que pidamos lo que querramos. Sí, sí, por favor. Mire, aquí la comida es muy mala. Aquí no hay un profesional en la cocina, las instalaciones son súper malas. Usted podría regalarnos una cocina de primer orden, con cocineros de primera, ¿no? y alimentos de primera calidad. ¿Usted nos podría asegurar eso para siempre? Y él dijo: hecho. Entonces, wow, todo el mundo feliz. Otro preso levantó la mano y dijo: señor rey, aquí realmente las letrinas es lo peor. Usted podría hacernos baños decentes y todo. Entonces dijo: sí, perfecto. Aquí hay un calor increíble, no podemos descansar, etcétera. Usted podría instalarnos aires acondicionados en todas las habitaciones, en todas las celdas. Digo: sí, perfecto. No tenemos dónde hacer deportes. Nos gustaría hacer tenis, nos gustaría hacer fútbol, golf, etcétera. Usted nos podría: sí, les instalo todo lo que ustedes quieran. Bueno, todos habían pedido, pero había una persona que estaba retirada, no se había animado a preguntar. Entonces el rey dijo: ¿y usted por qué no pregunta? Dijo: porque no sé si usted me va a dar lo que yo le voy a pedir. Ay, ay, ay. Entonces el rey dijo: pero usted no escuchó atentamente, porque yo dije que me pidan lo que ustedes quieran. Entonces él dijo: yo quiero mi libertad. Dios mío. Entonces el rey dijo: tú eres el más inteligente, ¿verdad? Entonces, con relación a lo que tú estás mencionando, lo que presentaste
de la cueva, hablando de Platón y todo esto, sí. ¿Cuántas personas están dispuestas como a dejar la cárcel de este mundo y comprender? Porque una cosa es ver los efectos, otra cosa es conocer la causa. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a la prisión? ¿No? Delinquir nos lleva a la cárcel, ¿verdad? Entonces, para no ir a la cárcel hay que delinquir. Si tú no quieres estar en la cueva, tienes que restablecer nuestra relación olvidada con la persona suprema. No es de mucha filosofía, solo hay que tener un poco de sentido común y, por supuesto, mucha filosofía, teología, etcétera. Qué bello planteamiento. ¿Eso usted lo rescató del Bhagavad Gita o no? Sí, de todas las escrituras, del Bhagavad Gita, de otras escrituras. Mira, por ejemplo, hay una historia nueva, una historia que te puedo contar ahora también, que es en la India, para cazar a los monos, hacen unas casitas, ¿no? Hacen unas casitas y le dejan una ventanita al mono. Y dentro de la casita le ponen maní al mono. Entonces, el mono puede, su manito abierta, la puede buscarle la forma y entra la mano, coge los maní. Una vez que ha cerrado su mano, cuando quiere sacarla, ya no puede. Y entonces él quiere huir, pero no puede huir. Cuando llegan las personas que lo van a capturar, él quiere salir corriendo, pero no puede, está atrapado. Es simple, solo tiene que soltar los maní y puede sacar su mano. Claro. Entonces, en este mundo nosotros no queremos soltar todo lo que nos ata, todo lo que nos mantiene en estas cuevas, que es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra codicia, nuestro olvido de Dios. Tremendo. ¿Y al final en qué terminó lo del mono? Termina capturado, termina preso. No es capaz de no es capaz de soltar el maní y ya está. ¿Cuántas veces nosotros no nos peleamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros padres, con el vecino, con algo tan insignificante solo por nuestro ego, porque nos agarramos de algo? Como el mono se agarró de los maní y fue capturado y ahí quedó esclavo. Ajá. Nos han avisado, nos han sacado tarjeta roja. Primero te sacó Jackie una tarjeta amarilla. Luego me sacó tarjeta roja. O sea que hemos terminado, pero sigamos pecando. Pero Roldán es nuestro cómplice encubridor por el momento. Sigamos unos minutos más. ¿Tiene tiempo o no? Sí, perdona que llegue tarde, pero hay circunstancias que no las controla uno, ¿no? No, sigamos ahí. Sí. Entonces, parte del respeto es la puntualidad. Y yo veo que usted organiza allá cuestiones puntuales los domingos, permanentemente. Pero también usted, a propósito, yo le de la prachada maravillosa, me trajo prachada para mí. Sí, te traje un... Qué maravilloso. Y usted además, yo he visto, pero no me he atrevido, que por la plaza central, el mercado central, ustedes se ponen ahí y le quitan el negocio a los vendedores ambulantes y ustedes dan comida gratis ahí. ¿Es verdad o calumnia? No le quitamos el negocio a ¿Cómo nadie. es eso? ¿Ustedes dan comida gratis? Sí. Es sabrosísima, entonces la gente ya no compra. Yo he visto, ¿a dónde ustedes? Y a veces repiten. Yo me doy cuenta, ustedes se dan cuenta, pero se hacen los bobos y hay gente que coma doble de un tipo. En realidad es un servicio, son alimentos ofrendados a Dios. Ajá. Se llama, en el idioma sánscrito se llama prashadam, que significa misericordia de Dios. Ajá. ¿Verdad? Entonces, todo es de Dios, todo viene de Dios, de Krishna. Entonces, lo normal es que nosotros seamos agradecidos con Él. ¿No? Es como tú me invitas aquí, yo debo de ser agradecido contigo, ¿verdad? Eso es lo normal, pero no ponerme malcriado o tratar de llevarme algo de lo que tú me ofreces, ¿verdad? De una manera generosa, bondadosa. Sea mi cariño, sea mi locura. Exacto, pero debo de respetar eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, de la misma forma, cuando una persona se vuelve consciente, sabe que todo le pertenece a Dios. Y entonces cuando él va a tomar los alimentos, él los ofrenda a Dios. No porque Dios necesite,
sino que esa intención de agradecerle y de reconocer que Él es el dueño, el disfrutador de todo, entonces Él acepta esos alimentos. Dios es absoluto, Él con la vista, con el oído, Él puede alimentarse, ¿no? Entonces, al escuchar, al ver esta intención, esos alimentos quedan bendecidos y no solo que nutren el cuerpo, sino que mejoran la conciencia de la persona. Entonces, nosotros tenemos este programa de distribución de alimentos. Nuestra organización en el mundo se distribuyen millones de platos. Yo comí en Ámsterdam, en Rotterdam, en Estocolmo, en Barcelona gratis. Ya. Pero me encanta. Entonces, porque me miraban con curiosidad porque yo no sabía. Y no es porque a veces se piensa de que alguien que regala es porque es rico. Ajá. En realidad no tenemos que ser ricos para regalar. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser amistosos. Amistosos, sí. Ajá. Solidarios, amistosos, compartir lo poco o lo mucho que tú tengas. Y qué mejor si son cosas espirituales. Ya. ¿Y dónde los encontramos ustedes? Yo sé que lo molesto a Pedrito, a ver si anotamos nuevamente. Yo sé que es el 6 de marzo, sí, frente al Parque Centenario, pero la dirección exacta. Es 6 de marzo, 226. 226. Sí, entre Víctor Manuel Rendón y Quisquis. Hay un timbre. Sí. ¿Hay un timbre? Un timbre, estamos en el primer piso alto. ¿Y las conferencias, las charlas, ustedes son solamente los domingos? No, tenemos conferencias de 8 a 9 de la mañana todos los días y tenemos también conferencias todos los días de 7 a 8 de la noche, una hora. Qué lindo, ¿no? O sea, todos los días. Todos los días. Y los domingos a las 12:30. 12:30 de la mañana tenemos este festival abierto para todos los que quieran conocer, participar de actividades. Ahí hay charlas, espirituales, hay cantos, se llama Kirtan. Kirtan, que es, Kirtan significa canto congregacional de los nombres de Dios. También Kirtan es charlar acerca de temas espirituales. Y al charlar ustedes permiten que legos como yo pregunten, aunque sea cuestiones mundanas o quizá un poco irrespetuosas. Sí, hay que responder siempre y por eso necesitamos prepararnos para poder respetar las preguntas de todas las personas. Puede que alguien, a veces sí hay personas que son agresivas, otras pueden sonar agresivas, pero es como su naturaleza de hablar o de preguntar, pero no hay maldad. Entonces tenemos que saber cómo clasificar, discriminar entre una cosa que realmente te quieren hacer daño o es simplemente por su situación que pregunta de una manera o de otra. Entonces, respondemos todas las preguntas. ¿Y usted me puede dar algún ejemplo suyo que haya visto, no del libro, de que al entrar a esa organización, recibir alimentos, prashada y estar con ustedes, esa persona haya cambiado? ¿Conoce casos concretos de algún, no digo un degenerado, pero una persona que anda así, mundano por ahí, y de repente cambió por culpa de ustedes? Es muy interesante, porque nosotros en el mundo, tú conoces estos ejemplos o estos dichos que se dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí, no? Dice, quien con lobo se junta, aullar. A mí me encantan los lobos, me encanta aullar, quiero gritar, pero me sale espuma muchas veces. Entonces, estos son dichos bien dichos, claro. Tiene mucho. Entonces, en la filosofía hay una palabra muy importante que se llama sadhusanga. Sadhusanga, para el progreso espiritual, ¿no? Entonces, hay 64 normas a seguir para volverse una persona con las cualidades espirituales, etc. Pero hace 500 años, una encarnación de Dios llamada Chaitanya Mahaprabhu, él redujo a 5. ¿Cinco? Y una de ellas es: dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras 4? Se llama sadhusanga. Sadhu. La palabra sadhu es un santo.
Y sangha significa asociación. Ay, ay, ¿no? ay, sadhu sangha. Sadhu sangha, asociación con personas santas. O sea, dime con quién andas Y te diré quién eres. Si tú te asocias con personas santas, es muy difícil que no te vuelvas un santo. No, qué lindo, ¿no? ¿no? Yo soy pecador, veo esos ojos brujos. Entonces, que son tú candelas, vas a llevar al ¿no? pecado a otras personas, no es una broma. No, qué lindo, pero me encantaría verme contigo, pero ella es más peligrosa. Ella me seduce más. Me mencionó una sola cualidad. Sí. Son 5. ¿Cuáles son? Otra es vivir en un lugar sagrado, ¿no? En un lugar puro, en un entorno puro. Y eso puede ser nuestro hogar, ¿verdad? Entonces podemos convertir en nuestro hogar en un lugar santo, en un santuario, en un lugar puro, donde no hay violencia, donde no hay odio, no hay rencor. Ya eso viene de nosotros. Nosotros creamos ese entorno. Si no lo tenemos, si no estamos cerca para movilizarnos o para mudarnos a un lugar sagrado, ¿verdad? Ese es 2. Pero espérese, yo he ido al local de los Hare Krishna y me han pedido, o yo mismo he visto, ya lo hice en Europa, sacarme los zapatos. ¿Por qué? Porque los lugares donde glorificamos a Dios, como el templo, donde hay altares, y entonces son lugares que deben de estar muy limpios, ¿Ya? ¿verdad? Entonces los zapatos con los que caminamos en la calle, imagínate todo lo que pisamos, y entrar ni siquiera en muchos lugares de Asia, ni siquiera las oficinas entran con zapatos. Ah, qué bello, ¿no? Entran, qué decir a los dormitorios, qué decir a la sala. Se dice que el lugar, esto es cultural, ¿no? Entonces, del lugar donde se ponen los zapatos es el lugar más sucio de la casa. Tremendo. Entonces eso deben de tener un lugar. Yo Como aprendí- tú llegas al templo y hay un lugar donde uno deja los Yo zapatos. aprendí con los Hare Krishna, no en Estocolmo, sino en Ámsterdam, sacarme los zapatos. Y entonces tenemos costumbre, ya hace un montón de años, de que en nuestra casa primero no entra cualquiera. En el piso no. Está mi mujer, estoy yo, el amante de mi mujer, pero sin zapatos. Sí, Y tratar de entonces... ser higiénico. O sea, el hogar es sagrado. Y vamos, sí, entonces Van dos. 2 cosas. La tercera, cantar los nombres de Dios. Ujú. ¿No? En la antigüedad se decía familia que reza unida, unida permanece. Claro, sí, sí. ¿Verdad? Entonces siempre cantar los nombres de Dios es muy importante para nuestra purificación. Perdone que sea irreverente, pero me hace acordar, yo tengo programas radiofónicos y televisión hace más de 40 años, y decían unos, familia que roba unida permanece unida, o sea, aquí se ha dañado todo. Claro, Record- cambiamos o sea, el estamos- sentido. Entonces, el primero era entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, o sea, eso es sadhu sangha. Sadhu Sangha. El segundo es Vivir en un lugar sagrado. sagrado, limpio. Entonces tiene que ser la decente. casa. ¿no? Tercero, Tercero, cantar los nombres de Dios ¿En qué constantemente. En el idioma que lo conozcas. Eso no tiene, no hay normas, digamos. Tiene que ser en este idioma, etcétera. Nosotros Ah, ya. generalmente cantamos en el idioma sánscrito. ¿qué ¿verdad? opinan respecto a lo que plantean algunos cristianos, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Están de acuerdo ustedes o no? Sí, es una oración muy poderosa. Ujú. ¿Verdad? Que si uno le ora al Señor y por ejemplo ahí tenemos una instrucción, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que el nombre del Padre hay que santificarlo siempre. ¿Y por qué no, Madre nuestra que estás en los cielos? ¿El Dios tiene sexo y es macho? Ajá. O sea, cuando hablamos de sexo, el sexo que tenemos en este mundo es un sexo... En el cuerpo, ¿no? Material. Sí, es como el reflejo del sexo verdadero, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, ¿ves? Porque lo que existe en el mundo perfecto, que es en el mundo espiritual, existe en este mundo también, pero de una manera pervertida, se podría decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el amor hoy día está más o menos traducido a la vida sexual, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, es desgraciado. O realmente. Desgraciadamente. Pero amor significa dar sin esperar. No, ¿no? como la madre, una madre. La mamá. La mamá se levanta a las 2 de la mañana a asear al niño. ¿Qué está ganando la mamá allí?
El amor más puro que nosotros vemos es el de la mamá por el niño, ¿verdad? Es el amor que más se acerca al amor puro a Dios, ¿no? Mira, El de qué la bello, mamá. ¿no? El de la mamá. La mamá, ¿cuánto gana la mamá alimentando al niño, bañando al niño, aseando al niño, lavando su ropa? No espera nada. No espera nada. ¿Qué le puede dar el niño allí? Sin embargo, ella está totalmente sacrificada. Entonces, cuando el ser humano comprende su relación con Dios, entonces eso que vemos en la mamá lo potencializa hacia Dios. Qué bello, ¿no? Ya. Me ha impactado, hermano. De ese malcriado, pero parece que se la fuma mejor que la que yo fumo. Me ha impactado eso, ¿ves? De la madre, es tremendo. Y me ratifica eso, ¿por qué no digo mejor? Madre nuestra que estás en los cielos. Ya. ¿No? Entonces, Estás por los suelos, la madre nuestra está por los suelos, está tirada por el macho de turno y hasta por el hijo muchas veces, maestro. Perdone esa malcriadez, pero yo me siento lindo con usted, pero me hace pensar también, me revuelve el sí, cerebro. y el todo corazón. eso es solucionable, Ujú. porque estamos viendo los efectos, Ya. pero no conocemos la causa. Ujú. ¿No? Entonces, como sí, queremos, aquí está saliendo agua, entonces sequemos. Ya. Pero ¿de dónde está viniendo el agua? Ajá. Entonces yo puede que traiga un paño, una tela y un trapeador y seque, pero paso 10 minutos después y está lleno de agua. Claro. Entonces yo vi el efecto, que había agua, pero no me preocupé por la causa. ¿De dónde está viniendo esta agua? Entonces que hay una tubería que está allá Claro. y va a estar, por más que yo limpie, seque el agua, eso va a continuar emanando agua. Entonces la causa de todos estos problemas que vive la sociedad humana, se dice Prayenal, Payusaha, Sabiaka, Luasmin, Yugayanaha, Manda Sumanda Matayo, Manda Bagyahu, Hiu Padrutaha. Perdone que cite esto, pero No, qué maravilla. como devotos del Señor, cuando hablamos de temas filosóficos y espirituales, siempre citamos las referencias, las escrituras. Entonces, en una escritura que se llama el Bhagavatam Purana, muy antiguo, escrito hace 5.000 años, dice que en esta era las personas son cortos de vida, son pendencieras, son perezosas, son mal dirigidas, desafortunadas y sobre todo siempre viven perturbadas. 6 malas cualidades. A ver, por favor, repítame y no me mire tanto, yo no soy así. Co- O no quiero ser así. Corto de vida. Corto de vida, ya. Corto de vida, pendencieros. Peleas. Por cualquier cosa, me Sí, sí. miraste mal, ¿por qué me hablas así? Pendenciero. Ya. Perezosos, Perezosos. especialmente para la vida espiritual. Perezosos. Mal dirigidos. ¿Cómo es eso mal dirigido? A veces nuestros mismos padres nos mandan a comprar cerveza o alcohol o cigarrillo, Chuzo. o nos enseñan Sí, a cómo sí, fumar de niño, sí, marihuana, tienes razón. a engañar, a mentir, etcétera. Dile que no estoy. Entonces, y bueno, y ahí vamos, ¿no? Y vamos y esto se va agrandando y como en la empresa miente y como el Estado miente, etcétera. Entonces, todos mal dirigidos, ¿Qué más? desafortunados, carecemos de fortunas, carecemos de riqueza. Espiritual, habla porque no es el billete. No, de todo eso, ¿no? Carecemos de fortuna, de buenas de buenas cualidades, de una buena inteligencia. Eso es miseria, ¿no? Ya, esa es miseria. Y luego, La última. siempre vivimos perturbados. Perturbados porque tú tienes un programa de radio y yo no lo tengo. ¿Cómo lo consiguió? Y empezamos a hacer Ahí lo conjeturas, recupera, a conjeturar de por qué tiene él un programa de radio y por qué no lo tengo yo, si yo soy más inteligente, yo tengo maestro. ¿Y Entonces, cuáles serían las alternativas perturbados. a esta situación Ok. tremenda, opresiva? Entonces, esto es el entorno de la era en que vivimos. Estas malas cualidades están allí en el entorno, está en el ambiente, ¿verdad? Entonces, al nosotros venir a este mundo y querer nosotros ser los controladores, los disfrutadores, esto es mío, esto es tuyo, entonces creamos fronteras, ¿no? Entonces tenemos que liberarnos de todo eso. Hay todo le pertenece a la personalidad de Dios. Así como se hablaba del comunismo o el socialismo a nivel del Estado,
y que todo le pertenece al Estado, en el socialismo, en el comunismo, todo le pertenece al El Estado. comunismo no, comunismo ya. En el Porque todo. en el socialismo espiritual o en el comunismo espiritual, todo le pertenece a Dios, no le pertenece al Estado. Ajá. Entonces, cuando tienes esa visión, entonces puedes educar, puedes compartir, puedes respetar todo, porque todo es de nuestro Padre. No somos pobres, somos ricos, nuestro Padre es el dueño de todo, pero cuando un hermano se quiere apoderar de todo, Ya. Ahí dice entonces que se conoce a los hijos. otros hermanos tienen Ah. necesidades. Entonces, mira, la ocupación principal del ser humano es la de servir. No hay una persona en el mundo que no esté sirviendo. Todos Por ejemplo, servimos. Por ejemplo, Ya. mira, aquí estás tú, que eres un periodista, ¿no? Y tú estás sirviendo a través de la radio, del micrófono, de la televisión. Está el señor que es técnico, Pedrito ¿no? En Rodán todo eso. Maguire. Exacto, entonces Produce el que programa. está con las cámaras, que produce, etcétera. Está el señor que hace la limpieza, está el señor que administra, Está Jacqueline. está el gerente, está la madre, etcétera, todo. Todos estamos sirviendo en diferentes niveles, desde el presidente hasta el barrendero. Pero el punto es cuando nos olvidamos que somos sirvientes. Que a eso hemos venido. Que a esos no es que hemos venido, esa es nuestra actividad constitucional. Nunca vamos a Así dejar es. de servir. Ahora, como hemos servido a malos amos, cuando escuchamos la palabra sirviente, wow, inmediatamente se nos ponen de pelo, de punta todos los vellos, ¿no? ¿No? Porque hemos tenido malos amos. Claro. Pero la suprema personalidad de Dios es nuestro verdadero amo, el amo perfecto. Entonces, Él es Ajá. supremo recíproco. En este mundo nosotros buscamos reciprocidad, ¿verdad? Claro que sí. Pero nos estrellamos. Ahora yo, Pero el Señor Supremo es el recíproco supremo. maravilloso, con esa carga maravillosa que usted prodiga, yo me estrellé en uno de los programas que tuve con usted, en uno de los encontronazos, cuando yo planteé un poema cortísimo, que lo pusieron canción, y usted, la respuesta suya, quisiera que la revisemos, porque no me ha convencido hasta ahora. Le digo el poema que es microsegundos, 15 segundos, o sea, es de un catalán, José Agustín Goytisolo, dice: érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todas las ovejas. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Pero usted dijo, bueno, ¿qué es lo que usted piensa? Y vamos a conversar acerca de eso. Sí, o sea, todo eso se puede como interpretar, ¿verdad? Ya. Entonces una persona le puede dar una interpretación, otros le pueden dar otro, pero lo que nosotros estudiamos es siempre como a mirar con una óptica más positiva, una óptica espiritual, divina, que nos una a todos, que no que nos separe, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lobito bueno tiene su visión, ¿no? Él actúa de esa manera porque es su naturaleza. Defiende la naturaleza, ¿no? Defiende la naturaleza, pero hay otros que no ven así. Entonces, te doy un ejemplo de una historia. O te cuento una historia. Una vez estaba un sabio en un río ¿Ya? tomando un baño, pero cuando de repente, mientras él se zambullía en el agua, en el río, vio a un escorpión que se estaba ahogando. Entonces él puso la mano por debajo para rescatarlo. Ya. Entonces lo iba llevando. Cuando se fue todo el agua que estaba en la mano, el alacrán lo muerde, ¿no? Clavó sus ponzoñas. Entonces el sabio fue nuevamente a ponerlo en el agua, ¿no? Entonces cuando lo puso en el agua, nuevamente se estaba ahogando. Entonces el sabio nuevamente puso su mano por debajo y nuevamente lo sacó. Nuevamente el alacrán, cuando lo estaba llevando a la tierra, lo muerde. Ajá. Y así estuvo varias veces. Habían personas que estaban fuera del agua, del río, y entonces le dijeron al sabio, o sea, mira cuántas veces te ha mordido, te ha picado el alacrán. ¿Por qué tú sigues ayudándolo? Ujú. Entonces el sabio levantó su mirada y le dijo, es mi naturaleza y es la naturaleza del alacrán, Ujú. ¿no? Entonces,
Cuando una persona comprende las naturalezas, él no ataca ni se defiende, porque sabe que las personas están actuando de acuerdo a su naturaleza, pero él da ejemplos con su propia vida, como el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús lo habían crucificado, sin embargo, él no los maldijo, él dijo, Perdónalo. Padre, perdónalos, porque es la naturaleza. Entonces, de acuerdo a lo que tú acabas de recitar, el lobito tiene una visión, ¿no? de que todo está bien, de que todo es natural, bueno, etcétera. Pero sin embargo hay otros que ven desde otra visión y atacan, se confunden. Están en la selva definiendo su hábitat. El que ataca es el cazador, que se mete a matar a un animalito. Ya. Para mí, hay que aprender de los animales. Además que yo pienso, con todo respeto, maestro, esa fábula crea el ser humano atacando al alacrán, que ataque a otra gente, a otros seres, como usted está diciendo, que actúan así, pero buscan cobardemente los alacranes y los animalitos, llamando fieras, salvajes al tipo que aparentemente se porta mal. Y no, nosotros tenemos que aprender más bien de Pero los animales, mira la no los naturaleza. calumniemos tanto. Mira la naturaleza de una persona sabia, de una persona santa, ¿Ya? ¿no? Que aunque está siendo atacado, ¿Ya? ¿no? Él no se resiente ni se vuelve violento, sino que simplemente entiende la naturaleza, por qué está actuando así. No es por maldad propia. O sea, es algo muy interesante porque, por ejemplo, tenemos inteligencia y tenemos mente. Dice ¿Ya? que la mente tiene 3 funciones. La mente piensa, siente y desea. Qué maravilla, ¿no? Y la inteligencia razona y discrimina. Mire. Entonces, el razonamiento es de una persona inteligente, ¿no? Hay que razonarlo, no es que no reaccionar de una manera impulsiva, Claro. ¿no? Entonces, y discriminar, ¿no? Discriminar entre una persona que es ingenua, ¿Ya? una persona que es inocente, una persona que es mala, ¿no? ¿Por qué actuó esta persona así? Porque es mala. Ujú. Entonces, ok, identificamos de dónde viene su maldad, etcétera. Entonces, nuevamente, lo que mencionábamos, como lo que tú preguntabas, si una persona que se junta con una persona, quien con lobo se junta a aullar aprende, como hablábamos. Entonces, nuevamente, si te asocias con personas de un buen pensamiento, de un buen criterio, de pureza, eso nos va a generar un pensamiento diferente, una forma de ver diferente. Entonces necesitamos gente santa. Tenemos... Guruván Aldas, y en esa experiencia suya vital de varias décadas, ese mundo maravilloso, ustedes habrán tenido también que enfrentarse con situaciones así parecidas, con seres, si no llamo perversos, pero seres que hacen daño. ¿Cómo han afrontado esa situación ustedes? ¿Con violencia? Bueno, ¿O cómo han hecho? Yo estoy en el camino, estoy purificándome, tratando quizás algún día, en alguna vida, logre como tener tanta tolerancia y tanto respeto por los demás. Pero sí hay personas, te puedo dar muchos ejemplos de resolver. Por ejemplo, una vez había un problema, una persona que entró a nuestro templo a insultar a devotos. Sí, dentro ya. Sí. Entonces, no aquí, cuando estábamos en otro lugar, Ya. no aquí en Guayaquil. Entonces, un hermano salió a defender al otro, ¿no? Así, entonces, pero la persona era muy agresiva, entonces él tomó una escoba, ¿no? Como para defender. ¿No? Así. Entonces, hizo que le iba a golpear. Nunca lo golpeó, pero la persona fue y puso una denuncia que lo habían golpeado y todo eso. Entonces, tuvimos dificultades en ese momento. Y entonces luego, a los 3 meses más o menos, vino de visita nuestro maestro espiritual. Él vino de India y entonces le contamos lo sucedido, cómo fue, porque antes ya le habíamos escrito. Eso fue en los años 80.
Y entonces, cuando él vino, personalmente se lo contamos, y entonces él dijo, ¿y por qué tomaron ustedes justicia con sus manos? Ay, ay, ay. ¿Por qué ustedes no llamaron a la policía? Ya no se podía en ese momento. Claro, no, pero mira la inteligencia de una persona santa. No, la inteligencia de una persona, porque uno actúa inmediatamente por impulso, de defender. No es que es del todo malo. Sí, pero hay formas inteligentes de actuar sin hacer daño. ¿No? Entonces, lo mejor es, si te encuentras en una situación donde están atacando a tu familia, entonces vaya a saber cómo interpretan si tú actúas violentamente. A lo mejor vas a la cárcel, porque no sabemos cómo van a interpretar las personas que vienen a hacer las investigaciones, qué le dicen, qué no les dicen. A lo mejor tú, por defender a la familia, vas a la cárcel, que en un sentido está bien, estás defendiendo a tu familia, pero no es bueno que se quede sola la familia. Además, todo eso hay que pensar. Ese señor debe ser un provocador enviado por otra gente para hacerle daño. Entonces, lo más inteligente es eso. Tenemos justicia, no tomar la justicia por sus propias manos. No, eso es inteligencia. ¿No? Discriminar entre una situación u otra. Entonces, lo inteligente es llamar, Señor, por favor, auxílienos. Hay aquí una persona agresiva y nos evitamos ir a la cárcel, golpear a una persona, etc. Pero no es fácil, ¿no? Hay que estar en esos momentos para ver de qué estamos hechos. Pero han logrado un desarrollo espiritual e integral enorme. Ustedes practican incluso, me imagino, porque los veo fuertes, poderosos, ejercicios físicos. Y además, me imagino que tienen técnicas de respiración. Sí, hay, ya nos están avisando, tenemos tarjeta amarilla nuevamente. Ok. Sí, todo eso es parte de nuestro proceso. La respiración, los ejercicios, la buena alimentación es importante. Ya. Ustedes no sacrifican ningún animal. No, nunca, no. Los animalitos de Dios entonces no pasan por la boca de ustedes. Son nuestros hermanos y nosotros somos el hermano mayor y debemos de darle protección. Protección. Maravilloso, maestro. Se nos ha ido el tiempo. ¿Cómo termina usted este encontronazo? Y perdone, maestro, siempre soy y seré así. De alguna manera, quizá un poco malcriado, pero no creo que lo he ofendido, maestro. Hay que ser natural. No hay nada mejor que actuar naturalmente. No tenemos que esconder. Pero me hace pensar en el pobre alacrán calumniado por estos tipos. Porque, ¿qué va a ser el sabio que va a poner la mano en el alacrán? Eso no es el sabio. Discúlpenme, ¿no? Otro día discutiremos sobre eso. Pero busquen a otros seres para hacer sus fábulas. Las fábulas las han hecho, para mí, muchos cobardes, para encubrir la falta de valentía de hablar de seres humanos. Sabes que no. Calumnian a los animales. No, son hechos. Y el sabio estaba respetando al alacrán. ¿Pero quién no vio eso? Eso cuenta en literatura. No. Es interesante, ¿ves? Podemos hacer un debate del tema. El próximo encuentro, porque ya nos votan. En realidad. Nos regañaron la vez anterior, que ya pasaron 10 minutos. Arriba. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias también. Una última palabrita, nada más. Ok, muchas gracias. Y por favor, siempre cantemos los nombres del Señor Supremo. Nosotros cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que significa, oh mi Señor, por favor, ocúpeme en su servicio. Y vayamos a este local en 6 de marzo. 226 entre Víctor Manuel Rendón y Quisquis. Al pie del Parque Centenario. Yo voy ahí. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ahí voy. Sacúdete e inclúyete. La revolución del conocimiento en Ecuador. Con el auspicio